¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues eso. No, mejor vamos a un sitio que se lee más fácil. Vamos a Cracovia. Tenemos que esperar en el sector F porque tenemos un vagón que está en la mitad del tren. Hola y bienvenidos a Berlín, a la estación central de Berlín, no cualquier estación. El tren tiene que salir a las 10:52, a ver si tiene retraso. Hasta ahora no ha llegado nada. La hora de entrada del tren coincide con la hora de salida, así que va a salir tarde, obviamente. No sé si es puntualidad alemana o puntualidad polaca. Que tenemos compartimentos separados. Aquí son nuestros sitios. Parece que hay unos pasajeros ya en el compartimento. Serán unos polacos. No sé. Dzień dobry, dobrzy ludzie. Pues, auf Wiedersehen, Berlín. Hasta luego, Berlín. Pero bueno, aún no, porque os voy a enseñar la ciudad desde el tren. Ahí está el Parlamento. Me gusta que la estación está muy central y los trenes pasan por arriba, por encima de las calles y se ve toda la ciudad, se ve el centro de la ciudad básicamente. Mira. Ahí es la catedral donde fuimos a ir. Aquí está el museo. Ahí detrás se ve el Palacio Real. Y enseguida vamos a acercarnos también de Alexanderplatz. Aquí se ha construido muchos edificios nuevos. Y ahí está Alexanderplatz, ahí donde está el torre, con estos edificios comunistas. Qué guay, ves la ciudad también desde el tren. Esto me encanta en Berlín. Mira el Rathaus. Ah, mira, también el torre que cerca está cruzando aquí Alexanderplatz. Alexanderplatz. Y sí, por ahí está lo que ha quedado del casco antiguo y el Rathaus. Rathaus. El ayuntamiento. El ayudamiento. Aún estoy aprendiendo. Ah, qué guay. Me encanta cómo pasa por la ciudad. Pues vamos a... este tren va a Cracovia, pero nosotros vamos a bajar en Wrocław para ver también la ciudad y luego seguimos la ruta hasta Cracovia.
y aprendemos también un poco de polaco. Dzień dobry. Kurwa no. El tren es un intercity de la compañía polaca PKP. Es un intercity y tiene vagones así, con diseño más antiguo, pero está muy bien, muy limpio y está bien. Luego vamos a ver también el tren y si hay restaurante. En este recorrido debería, porque son 7 horas hasta Cracovia. Aún estamos en Berlín. Ostbahnhof. La gara de Est. Oh, está parando también aquí. Por aquí estamos cerca de Warschauer Straße, en lo que fue Berlín Este. Aquí quedan fragmentos de la frontera que separaba los dos mundos durante la Guerra Fría. Y todavía se conservan restos del antiguo muro. Y bueno, ya estamos de lleno en lo que era parte del este de Europa, detrás del famoso telón de acero. Hace más de 30 años todo esto era Europa comunista. Pero hoy las diferencias se han ido reduciendo cada vez más. Hoy las diferencias son mucho menores. Vamos a verlo también cuando cruzamos a Polonia, si se nota o no. Pero yo creo que sí. La infraestructura, las estaciones, los trenes también, todo se ha modernizado muchísimo, especialmente con dinero europeo. Por aquí cortaron el bosque para construir una fábrica de coches eléctricos de una marca famosa. Y sí, suena un poco paradójico. Talar árboles para fabricar coches ecológicos. Te hace cuestionarte qué sostenibilidad es esa. Ya hemos salido de Berlín y me he dado cuenta que no está muy lejos de la frontera con Polonia. Estas son las estaciones donde va a parar el tren. En Alemania, solo en Frankfurt va a parar y luego, después de entrar en Polonia, hay más estaciones, pero nosotros vamos a bajar aquí en Wrocław. La toaleta está limpia y bastante espaciosa. Pero hay que tener cuidado con el agua que está quemando cuando sale. El agua está hirviendo, así que no me puedo lavar. Así que me quedo así. Así, simple. El paisaje es así, mucho Mucho bien. muy plano. Mucho plano. De vez en cuando unos bosques. Mucho plano, sí. Esta es la última estación de Alemania antes de cruzar en Polonia. Enseguida cruzamos. Aquí es la frontera, pero parece que ha parado antes. A ver si sube alguien para chequear. Ahora cruzamos el border. ¿Cómo se llama? El border. Aquí la gente serían los polacos de mi
Ya que hemos cruzado la frontera en Polonia, la gente se alegre, empieza a cantar fiesta, fiesta. Bienvenidos a Polonia. En Słubice. Ya en Polonia empieza a oírse también el sonido de tren. I rozłowienie dokumentów w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonych w wagonach. Dziękuję. Vamos a probar enseguida también el restaurante. En el vagón hay el menú. Aquí son, claro, pierogis y unas cosas también veganas. Welcome to Eastern Europe. This is the restaurant in the Polish train. Estaba de broma. Vamos al restaurante real. Me gustan estos bosques de pino y abedul que se ve de vez en cuando. Pues ahora vamos a probar también en el restaurante del tren, restaurancia. Y aquí es el menú. También hay cosas vegetarianas. Y los precios que están muy bien. Como 7, 8 euros, 5, 7, 6. Sí, he pedido. Aquí hay sopas también. Está bastante variado. Desayunos. Yo he pedido esto, que es un rollo con carne. Vamos a ver si tiene también arroz y patatas. Y que es 8 euros. Y aquí también típico estos pierogi, que son como 7, 8 euros. Café, postres. A ver qué tal. Ah, mira, y por cada estación hay una sopa diferente. Aquí, por ejemplo, sopa de setas. ¿Sabes cómo se dice tren en polaco? Es pociąg. Que creo que es una onomatopeya, o puede ser onomatopeya, suena, porque no me suena parecido a ningún otro idioma. Y creo que es este sonido, pociąg, pociąg. ¿Vosotros qué creéis? ¿Será una onomatopeya? Ya me imagino una escena con la gente hace 100 años que preguntaban: ¿vas a venir a mi pueblo con el pociąg, pociąg? Escucha. Me encanta este sonido. La verdad es que la palabra pociąg no es una onomatopeya y tampoco se parece a nada que conozcamos de otros idiomas europeos. ¿Sabes de qué lengua viene o cuál es su raíz? Déjame en los comentarios. Te dejo una clave. Al igual que en muchos otros idiomas, su origen está en un verbo. Sopa de repollo. Es típica en noviembre, en otoño. Qué mal, pero ¿qué me importa a mí? Está buena, tiene un poco de carne ahumada y bueno, sopa de repollo con verduras. Entra bien en invierno, otoño. Pues mira, es igual como en las fotos, al menos esto, es muy grande la porción.
pollo con repollo y patatas. Quiero decir, un rollo con repollo. Todo esto, 10 euros, 11 euros. Está bien. A ver con qué está relleno. El col con carne y arroz. Algo muy típico de aquí también. Y bueno, el paisaje es así. No es como en Suiza o en Noruega, más plano, pero también hay bosques, un poco gris ahora. El relleno es un poco seco, pero con salsa está mejor. Me hubiera gustado un poco más de salsa o de col. Enseguida llegamos en Wrocław, así que pa. Así se dice adiós en polaco. Pa, pa. El viaje en tren desde Berlín hasta Wrocław y luego a Cracovia es muy sencillo. Son unos 600 kilómetros y en total el trayecto dura alrededor de 7 horas. Si no hay retraso, claro. Ya llegamos con un retraso de 15 minutos. Cada día salen desde Berlín varios trenes Eurocity y los billetes pueden costar unos 30 euros, alrededor de 30 euros. Bienvenidos en Wrocław. Nos despedimos de la familia polaca. Papá. Do stacji Przemysł Główny, przez stacjonopole główne, Gliwice, Katowice. Możecie zbliżać się do prawdziwego. Życzymy Państwu przyjemnego. Ya hemos llegado a Wrocław. Esta es la estación.
está renovada y está muy bonita. Pequeña, pero bonita. Y está fresquito. Bienvenidos a Europa del Este, o más bien dicho, más al este. Al salir de la estación, empiezo a caminar hacia el casco antiguo. En el camino ya se nota una mezcla de edificios modernos y de época comunista, y también de casas históricas. En solo unos minutos llegamos al corazón de la ciudad. Se puede caminar fácilmente desde la estación de tren. Aquí se encuentra la Plaza del Mercado o Rynek en polaco. Es una joya arquitectónica, casas de colores como los bombones, estilos góticos, renacentistas y barroco, y todo alrededor de un espacio vibrante. Bueno, también un poco de comunismo, pero bueno, lo ignoramos esta vez. Muy bonito este edificio gótico, ¿no? Esto es el antiguo ayuntamiento. Bueno, venga, que he aprendido esta palabra. ¿Te acuerdas que en el tren tenía problemas pronunciarla? El edificio se construyó durante muchos siglos, alrededor de 250 años, lo que explica la mezcla de estilos arquitectónicos. También tiene un reloj astronómico en la fachada del este. Hoy alberga el Museo de Arte Burgués. Típico de esta ciudad son los enanos que los vas a encontrar por las calles. Mira qué pequeño es. Aprovechamos cada minuto porque no tenemos mucho tiempo en la ciudad, así que vamos a comer algo. Quería enseñaros un restaurante típico tipo Bar Mleczny. Estas cantinas tradicionales tan populares aquí en Polonia. Pero esto, desgraciadamente, no tiene aseo y además ya casi están cerrando. Y les queda muy poca comida. Bar Mleczny significa literalmente bar de leche. Al final encontramos uno más moderno, porque el de la mascotita del osito, muy mono por cierto, ya estaban cerrando. La comida se está haciendo en vivo. ¿Qué será aquí? ¿Qué está hirviendo? Unos schnitzels. Y este plato me costó 11 euros, con un postre también. Ya hay carne, setas, patatas, spinacha, pierogi, claro, albóndigas. Ahora voy a probar los zumos que hay por aquí, por estas tierras, las tierras polacas. Espinacha con limón. Mango con cocos. Frambuesa con
con algo. Mira, mira, otro enano. Hay más de 600 gnomos escondidos por las calles. Lo divertido es que empezaron como una broma contra el comunismo, un símbolo de resistencia humorística. Y ahora hay tantos que se han convertido en una especie de búsqueda del tesoro por toda la ciudad. Estamos aquí en la isla de la Catedral, frente a la Catedral de San Juan Bautista, uno de los grandes íconos del gótico polaco. Sus torres gemelas de 98 metros dominan el horizonte de la ciudad. La catedral quedó casi destruida durante la guerra, pero fue reconstruida piedra por piedra. Vamos a entrar un momento. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zaczerpnęli słusznej eucharystycznej ducha męstwa i pokoju i za przykładem świętego Józefata poświęcali nasze życie dla chwały i jedności Kościoła przez Chrystusa Pana naszego. Vamos a pedirle a Dios que los trenes no lleguen con retraso. O bogactwie tego miejsca. Bogaci nas swoim słowem, przypominając jakżeż podstawową Złącz, Panie, miłujących Cię, złącz w jedną drogę ich, wszak jedna miłość wiedzie nas. De la Catedral Gótica damos unos pasos hasta la Catedral del Mercado. El Mercado de Hormigón, la Hala Targova, es un edificio realmente sorprendente. Aunque a primera vista puede parecer comunista, en realidad es mucho más antiguo. Se construyó hace más de 100 años, en 1906, usando hormigón armado, una técnica súper moderna para su época. Por fuera parece histórico, pero por dentro es una maravilla de ingeniería. Hoy es un mercado lleno de vida. Bueno, no tan lleno en este momento, pero me entiendes. Colores, frutas, flores, quesos, todo el bullicio del día a día. Compramos algo rápido y volvemos a la estación, porque nuestro viaje continúa hacia otra ciudad igual de sorprendente. Y tú, por favor, no olvides sorprenderme con un like, dejar un comentario o suscribirte si aún no lo has hecho. Así, simple. Hasta luego, papá.